En todos un saludo a los de grado de segundo básico secciones A y B. Continuamos y seguimos con la clase número 4 de matemáticas. Aquí en el tema nos dice ángulo central e inscrito de la circunferencia. El ángulo central e inscrito de una circunferencia vamos a entender a través de esta ejemplificación que tenemos a continuación. Trace una circunferencia de 3.5 centímetros de diámetro. Vamos a trazar el diámetro primeramente y que nos dice que tiene que ser de 3.5 centímetros. 3.5 centímetros. El diámetro, recordemos que el diámetro es lo que divide a un círculo en la mitad o una circunferencia en la mitad. Entonces tenemos el diámetro y esto lo tenemos que dividir en dos partes para encontrar el radio y así poder trazar el círculo. Vamos a dividir en dos partes. La mitad de 3.5 sería 1.75, 72, 1.725. Que en este caso tendríamos que llegar hasta esta parte midiendo con la regla 1.725, 1.700, 1.725. Ahí estamos, ahí encontramos en la mitad. Entonces con la ayuda de un compás vamos a trazar el círculo o la circunferencia en este caso. Ahí tenemos el radio, solo tengo que expandir a los extremos del radio el compás para poder determinar, o en este caso para poder trazar la circunferencia. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces, ya como les había dicho, diámetro es toda esta línea verde y el radio es esta línea que voy a marcar en este momento, la línea de color negro. Ahí estamos. Este es el radio. Y lo que nos queda en esta parte es realizar lo siguiente. Ya saqué, ya tracé la circunferencia y nos dice que tengo que partir el ángulo central de esta circunferencia en 83 grados. Tengo que medir 83 grados y poder trazar dónde llegan esos 83 grados. Bueno, lo que corresponde sería los 83 grados. Partiendo desde el radio, jóvenes, no nos tenemos que olvidar de eso, para poder trazar el ángulo central de una circunferencia. El ángulo central es lo que se encuentra en la mitad más que todo, pero nos dan los 83 grados, 40, 60, 70, 80. Voy a minimizar el compás, así voy a determinar el resultado que llegue a los 83 grados. 80, 81, 82, 83. Aquí llegaría a los 83 grados. Entonces lo que voy a determinar ahora es lo siguiente. Vamos a tener donde llegan los 83 grados. Partí desde, recordémonos, desde el radio. Esto sería la parte baja del ángulo donde comienza y llega hasta los 83 grados, que sería hasta este punto. Solo voy a unir mediante una línea y ya tengo los 83 grados. ¿Qué es lo que no me sirve acá? Es esta extensión lineal que se encuentra afuera de la circunferencia. Todo lo que está adentro, eso es lo que me va a servir. Entonces vamos a tener que dejar el ángulo y eso es de 83 grados. 83 grados. 83 grados. Así es simple. Y lo que corresponde ahora es realizar lo siguiente. Como me piden a mí, después de que haya hecho el ángulo central, de que haya
trazado el ángulo central, que es la mitad, el ángulo de la mitad, en este caso que se encuentra en medio de esta circunferencia. Luego trace el ángulo inscrito. El ángulo inscrito, ¿a qué se refiere? Es el ángulo en este caso eh, que se encuentra atrás del ángulo central, que es el ángulo en este caso anterior, es el ángulo anterior, pero en donde se tiene que medir, simplemente se mide en cualquier punto de la circunferencia, pero en este caso siempre tiene que ir alineado al ángulo central, alineado al ángulo central. ¿Qué da a entender eso? Como nos damos cuenta acá, aquí aparece el ángulo central, en este caso el ángulo alineado, el ángulo anterior a este ángulo de 83 sería en esta parte. Pero ¿cómo vamos a saber que será en esta parte? Simplemente vamos a dividir el ángulo de 83 grados que nos dan primeramente como ángulo central. Vamos a tener que dividir en dos, y con la división, en este caso vamos a tener que trazarle otro diámetro, con el apoyo del compás. Siempre voy a ángulo donde llegó los 83 grados, al señalamiento, y simplemente voy a trazar una línea con la abertura. Quizás esto es mucho, con la abertura, con una abertura del compás, pero para no pasarme en ninguno de los puntos donde ya tengo trazado, voy a extender hasta este punto. Entonces, ahí donde llegó los 83 grados con una abertura de compás, y aquí donde partió los 83 grados con la misma abertura del compás, voy a trazar una mínima parte de un círculo, y ahí es donde voy a llegar, o de donde tengo que trazar, en este caso seleccionar la mitad. Ahí es donde parto o se parte en la mitad de los 83 grados. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a juntar simplemente este punto con el punto medio del círculo o de la circunferencia, y voy a trazar una línea hasta que llegue al otro extremo. O sea que el extremo de los 83 grados tendría que partir desde esta parte. Como me piden el ángulo, como me están pidiendo el ángulo inscrito es posterior al ángulo central, o es lo que se encuentra atrás del ángulo central, pero siempre tiene que partir desde la circunferencia o en la orilla del círculo en este caso. Y como ya tracé este diámetro, cuando dividí 83 grados en la mitad con el procedimiento, ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento para resolver sus ejercicios. Lo que hago ahora es lo siguiente: ¿en qué punto llegó este diámetro en la circunferencia posterior o anterior al ángulo central? Perdón. ¿En qué punto? En este punto de la circunferencia. Entonces, ¿y en qué punto llegó los 83 grados? ¿Y en qué punto partió? Es lo que tengo que señalar. Y con eso voy a juntar a través de líneas, partiendo desde el punto donde llegó el diámetro anterior al ángulo central, que sería en esta parte, y voy a unir mediante líneas este punto con este otro punto donde llegó los 83, y este punto hasta el punto donde partió los 83 grados. Y así tengo el ángulo inscrito y mide. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? ¿Qué es lo que no me va a servir ahora? No me va a servir el diámetro que había trazado, lo voy a eliminar. No me va a servir las partes del círculo, que en este caso voy a tener que eliminar todo esto porque ya me sirvió. Es importante hacer uso de este procedimiento para poder encontrar en sí el valor de encontrar el ángulo inscrito. Recordemos que el ángulo inscrito es el ángulo anterior al ángulo central, en la cual parte desde un lado o un punto de la circunferencia. Entonces vamos a tener que hacer de esta forma. Vamos a medir el ángulo
recordemos que el ángulo central es de 83 grados, entonces el ángulo inscrito es de 41.5 grados. Si nos damos cuenta, 41.5 grados más 41.5 grados nos da el valor de 83 grados, o sea que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. En pocas palabras, aquí nos dio 41.5 grados. Si hacemos la suma, nos da 83 grados. 83 grados del ángulo. En este caso, si hacemos la multiplicación o el doble de 41.5 grados, nos da 83 grados, perdón. 41.5 grados, el doble es 83 grados. O sea que en este caso, los 83 grados que tenía el ángulo central, los 83 tiene, en este caso, es el doble del ángulo inscrito, que son 41.5 grados. Y 41.5 grados es la mitad de los 83 grados del ángulo central en este círculo. Muy bien, cosa muy importante que tenemos que recordarnos y no olvidar, que el ángulo central es cualquier ángulo que nos dan que parte desde la mitad de la circunferencia, y el ángulo inscrito es el ángulo anterior al ángulo central, o sea, el ángulo que se encuentra anterior al ángulo central, que en este caso tienen una relación que con la unión de sus puntos, tanto en el diámetro o en la mitad del grado central que me dan, partiendo desde el punto donde llegó el anterior de en este caso del diámetro, cuando encontrábamos el diámetro en esta parte, y aquí es donde había llegado, ya con la unión de los puntos donde llegaron o donde llegó los 83 grados del ángulo central, simplemente tuve que enlazar a través de unas líneas hasta el otro punto en la circunferencia, en la orilla de la circunferencia. Solo tuve que unirlos, y ahí es donde pude encontrar el ángulo inscrito de este círculo. En este caso fueron de 41.5 grados. Y como ejercicio 1 ustedes van a realizar lo siguiente: trace y mide el ángulo inscrito de un círculo. Trace y mide el ángulo inscrito de un círculo con ángulo central de 28 grados. Radio del círculo 2.5 centímetros. Realicen el procedimiento que acabamos de ver. Y como ejercicio 2 van a hacer lo siguiente: trace y mide el ángulo central. Aquí es lo contrario. Trace y mide el ángulo central de un círculo con ángulo inscrito de 47 grados. Radio del círculo 4.2 centímetros. Aquí encontramos más que todo ejercicios muy diferentes. Ustedes lo realizan. Si van a surgir dudas, envíen sus dudas y lleven el debido procedimiento. Siempre hacemos uso del diámetro. Siempre podemos dividir. Si nos dan el ángulo central, lo dividimos en dos, así poder encontrar el ángulo inscrito, que es anterior al ángulo central, que es la que antecede. Y en este caso, si nos dan primeramente el ángulo inscrito, tenemos que dividirlo en la mitad y tenemos que trazar de todos modos y obligatoriamente, como nos indica el diámetro, partir en dos, en la mitad, el ángulo inscrito, porque si nos dan el ángulo inscrito, eso lo tenemos que hacer, y luego en la mitad de ese diámetro vamos a duplicar. En este caso vamos a duplicar, o vamos a tener que llegar hasta estos puntos. Si nos damos cuenta, si esto no hubiera existido, en este caso tendríamos que llegar hasta los puntos que teníamos marcado, en este caso partiendo desde el ángulo central, con base a los puntos donde llegaron los 83 grados en la circunferencia. De eso me guié para poder extender las líneas que conformaron los grados de el ángulo inscrito, que sería en esta parte que hay que tomar en cuenta, muy fundamental para poder trazar ángulos inscritos mayormente y ángulos centrales de
los círculos o la circunferencia. Realicen su ejercicio, lo van a hacer en su cuaderno y lo pueden dibujar para tener un mayor entendimiento. Y si surgen dudas, pregunten, envíen sus dudas. Nos vemos en la próxima clase.